Eduardo Menem, que está en comunicación con nosotros. Se ha dado a conocer la noticia de que finalmente su hermano Carlos va a poder ser candidato a senador por la provincia de La Rioja. Así que nos gustaría hablar sobre este tema y sobre otras cuestiones también con el protagonista que está en línea y que ahora saludamos. Eduardo Menem, Adrián Barbarulo de Radio Brisas de Mar del Plata lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente, igualmente. Eduardo, gracias por atendernos. No, por favor. Me gustaría conocer su parecer con respecto a la decisión, en definitiva, de la candidatura de su hermano Carlos. No, creo que pues, la Cámara, antes la Corte, habían puesto las cosas en su lugar, porque lo insólito fue el fallo de la Cámara Nacional Electoral, que dictó una resolución totalmente arbitraria, contraria a derecho, porque lo inhabilitó en base a juicios donde no hay sentencia firme. No hay sentencia firme todavía, más aún la Corte confirmó de que no hay sentencia firme, al punto tal que remitió el juicio de armas al que se refiere el tema, lo remitió a otro tribunal para que falle, porque el Tribunal de Casación, la Sala 1, que dictó el fallo anterior, es un verdadero mamarracho, con violación de todos los principios jurídicos habido y por haber. Entonces, en base a eso, la Corte designó otra sala también para que falle el tema electoral, y bueno, falló como correspondía, ¿no? Porque la Cámara Nacional Electoral obró muy mal al vetar la candidatura, ¿no? Es así la cosa. Ahora, ¿y por qué sigue generando la figura de su hermano Eduardo tanta polémica hoy a la distancia, pero que además sigue ganando elecciones, ¿no? Y bueno, porque vea, estuvo al frente del país 10 años, recibió un país en llamas, con 5.000% de inflación anual, hizo reformas importantes, trascendentes, a muchos no les gustaron las reformas, las privatizaciones, bueno, pero él dejó un país estable, transformó esa hiperinflación, la redujo a cero, tuvimos una estabilidad grande durante 10 años, reprimió el último golpe militar que se quiso alzar contra su gobierno. Desde entonces no hubo más golpes militares, hicimos todos los convenios de límite con las repúblicas limítrofes, con Chile, solucionamos el problema de las represas del Brasil, del dragado del río con Uruguay, una política internacional exitosa, y un modelo económico que por supuesto a muchos no les gusta, porque tienen ideas de izquierda, y la verdad que en ese momento el tema de las privatizaciones, gusten o no, permitieron no solo quitarle al Estado un déficit tremendo que producían los servicios públicos, sino mejorarlo sensiblemente, como el caso de los teléfonos, por supuesto, que pasamos a tener la telefonía más avanzada del mundo con las privatizaciones. Pudimos tener superávit energético, nos dábamos el lujo de vender gas y electricidad a otros países, o sea que, bueno, yo creo que todas las transformaciones que se hicieron en los 90, a muchos les gustan, por eso los reeligieron en el 95, uno de cada 2 argentinos reeligieron, después de hacer todas esas transformaciones, y bueno, después sufrimos algunas consecuencias de las crisis que se produjeron en el mundo, la crisis del tequila en el 95, la del sudeste asiático en el 97, la de Rusia en el 98, la devaluación de Brasil, bueno, y bueno, eso nos generaron ciertos problemas, pero bueno, en el 99, cuando fueron las elecciones, de la Rúa presentó como programa de gobierno mantener la convertibilidad del 1 a 1, y la gente votó eso, o sea, no habrá estado tan mal. Pero por supuesto reconozco que eso generó polémica, en fin,
que todavía se mantienen. Sí. A ver, me contó todas las buenas, Eduardo, ¿no hubo malas en el gobierno? Sí, en 10 años se cometen muchísimos errores. Lo que pasa es que nunca cuentan las buenas, está bien. cuentan las malas. Yo lo que le digo, por ejemplo, la producción nacional, ¿no se destruyó? No, en absoluto. La producción creció un 50% del 89 al 99. Creció en materia del campo, se duplicó la producción agrícola, creció el producto industrial, se instalaron grandes fábricas, eso no lo dicen los detractores. Se instalaron, por ejemplo, en nuestro país fábricas que se habían ido hacía mucho tiempo, como General Motors, que se había ido en el 77, volvió al país, tiene una planta modelo ahí en Rosario, en Alvear, en la provincia de Santa Fe. Bueno, muchos seducidos, Eduardo, muchos seducidos por la convertibilidad 1 a 1, sabían que acá vendían $1 y se llevaban $1. Eso también era un arma de doble filo que en algún momento porque en algún momento se podía terminar. Vaya, pregúntele a los 3.000 o 4.000 o 5.000 trabajadores de General Motors de qué arma de doble filo fue la creación de una fuente de trabajo estable. Vaya, pregúntele a los empleados de Toyota cuando empezaron a trabajar. Vaya, pregúntele a los de Fiat. ¿Quién me viene con arma de doble filo? La inversión nunca es un arma de doble filo, genera fuentes de trabajo. Ahora, si el gobierno de la Alianza llevó esto a una situación difícil, fue porque fracasó más que económicamente, políticamente, porque no tenía la fortaleza política para llevar adelante, mantener las transformaciones que se habían hecho, pero no fue por la herencia recibida, como dicen, sino porque, bueno, tenía una debilidad política muy grande. Acuérdese que al año del gobierno de la Rúa renunció el vicepresidente, y los propios radicales le retiraron el apoyo a de la Rúa. Entonces, que no me hablen de desindustrialización porque es una mentira. Vinieron fábricas de todas partes del mundo, vino Bimbo, por ejemplo, la mexicana, la panificadora. También se instaló en ese año. Tengo, vea, para dar muchos, pero vamos a los resultados, vea. Se duplicó la producción de petróleo. Se fue de 26 millones de metros cúbicos en el 89, se fue a 46 millones. Se duplicó la producción de gas. Se duplicó la producción de electricidad. Se instalaron nuevas centrales térmicas. Acuérdese el verano del 89, ¿no? Lo que sufríamos con los cortes eléctricos. No sé qué edad tiene usted. No, me acuerdo perfectamente porque a las 11 nos teníamos que ir a dormir todos. ¿Se acuerda que limitaban hasta el horario de televisión? Sí, de 18 a 23. La televisión 6 horas. Y recuerde las fotos del gabinete de Alfonsín reunidos con una vela o con un farol. Bueno, entonces, todo ese tema... Y nosotros, gracias a las inversiones, producto de la confianza que despertó el país, vinieron grandes inversiones y pudimos tener la renovación de todo lo que es la producción de energía, de gas, de petróleo, y pasamos al frente con superávit energético por primera vez en la historia. Entonces, que usted me diga que el 2 por 1, que el 1 por 1, que el doble filo, yo no lo entiendo realmente. No, bueno, la apertura... Pregúntale a los obreros que están trabajando en esa fábrica. No, yo le pregunto a los obreros, pero también pienso la apertura de importaciones libremente, ¿no? Que pudieran llegar otro tipo de insumos al país que lo que destruyó fue la industria nacional. No. No cerraron fábricas, fábricas argentinas. Fábricas que no eran competitivas, Y esa gente se cerraron las fábricas que no eran competitivas, que ya venían mal de antes. No es que empezaron a andar mal en el 89, ya venían, imagínense en el 89, en julio del 89, cuando Carlos Menem asume la presidencia, ese mes la inflación fue del 196%. ¿Me escucha bien lo que le digo? Perfectamente. No había espaldas que aguante semejante grado de inflación, y eso le hizo pelota todo.
Las empresas del Estado perdían, pero millones y millones de pesos, de dólares, como le quiera llamar, y no prestaban buenos servicios. Pasamos a tener la telefonía más avanzada del mundo. Después de una época en que había que esperar 10 años que le instalen un teléfono. Sí. Ahora, de esas ahora, en privatizaciones, las importaciones, sí. No se olvide usted que las importaciones también implicaron el equipamiento de muchas industrias. Y usted va a preguntarle a los grandes sanatorios privados o públicos, pregunte cuándo importaron los tomógrafos, todo lo que hace a la aparatología nueva, los resonadores. Se importaron todo en esa época. De esas privatizaciones a las que hace referencia, Eduardo, ¿todas estuvieron bien? Le pregunto, Aerolíneas Argentinas, YPF, ¿no fue equivocado? Por eso, algunas anduvieron mal. No es que la decisión haya sido mala, anduvo mal la privatización en sí, porque usted cuando cuando hace una privatización gana la que cotiza las mejores condiciones. Sí. Bueno, pero después Iberia fue un desastre. Sí. Eso anduvo mal, yo reconozco que anduvo mal. Repsol, ¿no? Repsol. Repsol siguió produciendo hasta que a Kirchner se le ocurrió meterlo a Eskenazi como socio, y bueno, ahí metieron la mano y sí pasó lo que pasó, ¿no? Hicieron un desastre y después la estatizaron y bueno, fue un desastre. ¿No le parece que actualmente digo, de punta a punta? Sí. Yo le digo, usted me dice Repsol, yo le digo la producción de petróleo, que es lo que nos interesa. Yo le pido que consulte las estadísticas. De 26 millones de metros cúbicos del 89, nos fuimos a 46 millones en el 99, ¿no? O sea que la política energética, lo mismo en el gas, duplicamos la producción de gas, y la red de distribución de gas fue a 100.000 kilómetros, creo que teníamos menos de eso. La producción de autos de 100.000 subió a 500.000. Sí. O sea que eso que se dice que se desindustrializó el país es una mentira muy grande, pero como todos lo repiten, después hay gente que lo cree y no se ponen a ver los números. Yo le puedo decir la producción de cemento, la producción de acero, la producción de goma, de cubierta, lo que sea, usted busque, y el país creció el 50% frente al 4% que había decaído, que había decrecido en la década del 80. Sí. Eduardo, le quiero preguntar por esto. ¿Qué opina sobre la situación actual de la política y qué opina sobre, por ejemplo, la salida de Cristina Kirchner del gobierno, la realidad de Macri presidente y que ahora hay una puja feroz en provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que Macri más ganó por los errores de Cristina que por mérito propio, ¿no? Para que el peronismo pierda una elección hay que cometer muchos errores, ¿no? Pero como Cristina Kirchner y Néstor antes se habían alejado del peronismo y pasaron a hacer frente para la victoria, ¿no? Sí. Con la transversalidad y todo eso, la verdad es que abandonaron los principios del peronismo, pero tenían el poder. Y bueno, lo ejercieron en forma despótica, arbitraria, prepotente, patotera, y eso, por supuesto, le fue generando resistencias. Y bueno, ahí vino un partido creado hace poco tiempo que tenía su fuerte en la capital, y bueno, que terminó ganándole las elecciones. Pero digo, más errores no se podría haber cometido. Bueno, aparte que nos quedamos sin energía, con una inflación desbordada, con un déficit fiscal tremendo, todo lo que nos dejó el kirchnerismo. Bueno, y lo de Macri, bueno, Macri asumió el gobierno con cierta soberbia, creyendo que todos estos desastres que hizo el kirchnerismo lo iba a resolver en poco tiempo. Usted recordará que el segundo trimestre o el tercer trimestre iban a mejorar,
él creyó que por juntar esa masa de deseos de las empresas iba a poder superar, y no era así. El tema lleva mucho tiempo. A nosotros superar la inflación, bueno, claro que era mucho más, ¿no? La superinflación, la hiperinflación de Alfonsín fue casi del 5.000% en el último año. Sí. Esta gente no puede manejar una inflación del 40%. Entonces, yo creo que el gobierno va por el buen camino en materia de sinceramiento, las estadísticas, las aperturas al exterior, pero bueno, no se han manejado bien políticamente. Las tarifas había que actualizarlas, pero no en la forma tan brusca como lo hicieron, ¿no? Que mucha gente no las podía pagar. Tendrían que haber han improvisado muchas medidas, ¿no? Sí. Aun cuando había que actualizar las tarifas, pero no hacerlo en la forma así. Y sí, eso que dicen que fueron graduales, ¿cómo sería si hubieran aplicado políticas de shock, no? ¿Quién sería la alternativa hoy política, Eduardo? No, yo no veo en este momento el peronismo ha sido digamos desguazado por el kirchnerismo, ¿no? Sí. Ha sido creo que nos va a costar mucho recomponernos. Va a haber que hacer un proceso como se hizo en la renovación después de la derrota que nos infligió Alfonsín en el 83. Sí. Tenemos que hacer una renovación. Lo que pasa es que no surgen líderes. En este momento el peronismo no tiene ningún líder. Ni uno. No. Tiene caciques, Sí. tiene algunos dirigentes que pueden convertirse, pero todavía ninguno enamora como en su momento enamoraron los líderes peronistas, ¿no? No, por ejemplo, Randazzo... No tienen ángel. Randazzo no, por ejemplo. Randazzo no. No. ¿Massa? No, Massa tampoco. No tienen carisma. ¿Urtubey? ¿Urtubey, Eduardo? Urtubey es una figura que promete, todavía no ha salido de Salta. Es prudente en sus manifestaciones, una persona joven, pero tampoco todavía ha demostrado que puede ser el conductor, más que el conductor, primero el reconstructor de lo que fue el peronismo, ¿no? Aquí hay que hacer una convocatoria general a todos los que realmente se sienten peronistas, volver a las fuentes, volver a la identidad peronista, sin ningún tipo de ismo, ni kirchnerismo, ni menemismo, ni cafierismo, nada de eso, un justicialismo, y tiene que hacerse como se hizo en el 88, vea, la fortaleza del presidente Menem en el 99, cuando asume en el 89, fue porque asumió la legitimidad de una elección interna como nunca se hizo en el país, ¿no? Cuando gana Cafiero en el año 88. Sí, claro. Una interna que se hizo en todo el país, con voto directo, país como distrito único. Bueno, de ahí surgió la legitimidad del mandato, bueno, sumado al carisma que tenía, pudo gobernar al país por 10 años, terminamos con los golpes militares, el último que quiso dar Seyneldin lo reprimió en forma severa y nunca más se le ocurrió levantar un arma a los militares, porque había autoridad, había legitimidad. Bien. Entre otras cosas, ¿no? Eduardo, le agradezco la charla, ha sido un gusto charlar con usted, cambiar ideas, discrepar, como evidentemente permite este tiempo. Nos queda hablar, en algún momento lo vamos a convocar para hablar sobre los escándalos de corrupción del gobierno de su hermano. Vamos a hablar de los escándalos de corrupción de todos los gobiernos. ¿Cómo no? Porque en todos los gobiernos hubo corrupción, en todos, absolutamente. Lo que pasa es que nunca la hubo en el grado del kirchnerismo, porque esta corrupción fue una corrupción sistematizada, ¿no? Una estructura de corrupción armada, y esto no necesito explicárselo. ¿Por qué? Usted, como periodista, ve los diarios todos los días, y se da cuenta que acá hubo una estructura muy corrupta en todo lo que hace al manejo del Estado, ¿no? ¿Y quién conducía esa corrupción, Eduardo? Y bueno, la conducía, la armó Néstor Kirchner y después la siguieron,
no era una sola persona, eran varios, ¿no? Bien. Eduardo, el que armó todo el aparato, no cabe duda, fue Néstor Kirchner. Gracias, Eduardo, ha sido muy amable. Encantado. Hasta luego, hasta luego. Estábamos hablando con Eduardo Menem, el ex senador nacional por la provincia de La Rioja, sobre la decisión en definitiva de la justicia de permitirle a su hermano ser candidato en la elección general de octubre.